A ver, pensemos en esto. ¿Qué pasa con la fe cuando la vida de repente nos empuja a la orilla? Cuando las circunstancias o la sociedad misma nos hacen sentir como si fuéramos invisibles. Hoy vamos a clavarnos en dos relatos, dos historias súper antiguas que hablan justo de eso, de cómo se vive la fe desde los márgenes. Y es que, ¿qué significa realmente estar al margen? Yo creo que es un sentimiento que de una u otra forma todos conocemos. Es sentir que no te escuchan, que te hacen a un lado, que estás fuera de donde todo pasa. Es como estar en la banqueta viendo el desfile pasar. Vamos a ver cómo este sentimiento se vive de maneras muy, pero muy diferentes. Y para analizarlo, aquí tenemos los dos escenarios. Por un lado, la lucha de todo un pueblo, una nación entera, a la que le dicen o cambian quiénes son o aténganse las consecuencias. Y por el otro, el grito de una sola persona, un hombre al que la gente a su alrededor intenta callar a toda costa. Son dos escalas totalmente distintas, pero en el fondo el mismo desafío para la fe. Bueno, pues arranquemos con la primera historia. Hay que transportarnos a un momento de crisis total, cultural y religiosa para el pueblo de Israel. Esto viene del libro de los Macabeos. El protagonista de este conflicto, o más bien el antagonista, es este rey, Antíoco Epífanes. Y ojo, el decreto que lanza no es una ley cualquiera, es una orden de asimilación total. Lo que él quería era básicamente borrar las diferencias, crear un solo pueblo con una sola cultura y una sola religión. La suya, por supuesto. Y fíjense cómo fue escalando la cosa. Esto no pasó de la noche a la mañana. Fue un plan sistemático. Primero, empezó a haber división interna, con algunos israelitas que adoptaron costumbres paganas. Luego, ¡pum!, llega el edicto del rey. Después, se meten con lo más sagrado, profanando el altar de Jerusalén. Y al final, la persecución abierta contra cualquiera que no obedeciera. Una estrategia muy bien calculada, la verdad. Aquí podemos ver qué tan lejos llegó esa asimilación forzada. Y no eran cosas sutiles, ¿eh? Estamos hablando de construir un gimnasio griego que era un símbolo cultural totalmente ajeno en plena Jerusalén, de forzar a la gente a hacer sacrificios a ídolos, de quemar sus libros sagrados. Cada una de estas cosas era un golpe directo a su identidad. Y aquí viene lo más fuerte. Frente a toda esta presión, ¿qué pasó? Pues que muchos se mantuvieron firmes. La elección era brutalmente simple. Te asimilas y vives, o te resistes y mueres. Y su decisión de preferir la muerte antes que abandonar su fe nos muestra una convicción que se negó a ser marginada, incluso si el precio era la propia vida. Muy bien, ahora vamos a hacer un cambio radical de perspectiva. Dejamos la historia de toda una nación para enfocarnos en la lucha de un solo hombre, un individuo anónimo que estaba literalmente sentado al borde del camino. La escena es súper clara. Este hombre no solo es ciego, lo que ya de por sí lo aísla, sino que su lugar en el mundo es ese, aún al lado del camino. Él no participa en la vida, solo la ve pasar, dependiendo de lo que le den. Está totalmente en la periferia. Pero cuando se entera de que Jesús de Nazaret anda cerca, no lo piensa dos veces. Su grito es un acto de fe pura. Lo reconoce como el Hijo de David, que era un título mesiánico, y le pide compasión. Es su intento, a todo pulmón, de romper ese aislamiento. Pero, ¿y la multitud? ¿Qué creen que hace? En lugar de echarle la mano, lo regañan. Le dicen que se calle. La gente que va adelante, los que están más cerca del centro, son los que más intentan mantenerlo en su lugar, en el margen. Su voz les molesta. Y aquí es donde vemos su increíble tenacidad. Le dicen que se calle, y él, ¿qué hace? Grita todavía más fuerte. Se niega a ser invisible, se niega a ser silenciado. Su fe no es nada pasiva, es una fe que lucha, que grita para ser escuchada por encima de todo el ruido y el rechazo. Y entonces pasa algo que lo cambia todo. En medio de toda esa gente que sigue de largo, Jesús se detiene. El único que se detiene. Y con ese simple gesto rompe toda la lógica de la multitud. No solo lo escucha, sino que pide que se lo traigan. Le da la vuelta por completo a la situación. Y la conclusión es directa. Fíjense bien, Jesús no dice mi poder te ha curado, sino tu fe te ha curado. Fue esa fe necia, esa fe que se negó a quedarse en el margen, la que provocó el milagro, la que lo sacó de la oscuridad y del borde del camino. Ok, ahora es momento de juntar las dos historias. Por un lado, una nación entera. Por otro, un hombre solo. Parecen cosas que no tienen nada que ver, pero si rascamos un poquito, veremos que ambos enfrentan exactamente la misma prueba. Esta tabla lo deja clarísimo. Para la nación, el desafío era la presión para asimilarse, para desaparecer.
Para el hombre era la presión para callarse, para seguir siendo invisible. La respuesta de la nación fue resistir con fidelidad. La del hombre fue suplicar con persistencia. Y el riesgo en ambos casos era altísimo. La muerte física para unos, el rechazo social total para el otro. Son en esencia dos historias sobre la fe bajo presión extrema. Y para que esto no se quede solo en un análisis histórico, vamos a ver cómo el Papa Francisco interpreta esta historia del ciego. Su reflexión nos ayuda a entender por qué esta idea de moverse del margen al centro es tan poderosa. Aquí es donde todo cobra sentido hoy en día. El Papa Francisco nos dice, oigan, este hombre no es solo un personaje de hace 2000 años. Él representa a muchísima gente que hoy se siente al margen por una discapacidad, por su situación económica, por la soledad, por lo que sea. Y este proceso que describe es fascinante. La salvación se ve aquí como un camino de 4 pasos. Primero, Jesús se detiene. Se da cuenta de esa persona que todos ignoran. Segundo, lo llama, le hace una invitación. Tercero, lo pone en el centro, lo vuelve el protagonista. Y por último, lo sana. Es un movimiento deliberado, con toda la intención de llevar a alguien de la periferia al corazón de todo. Entonces, la idea central es esta. La salvación es, literalmente, el acto de que te tomen de la mano y te saquen del borde del camino. No es algo abstracto, es un rescate real de la marginación, del olvido. Es ser llevado al centro, donde importas. Y todo esto nos deja con una última pregunta, que quizás la más importante. Si estas historias nos dicen algo, la pregunta no es solo sobre lo que pasó antes, es sobre lo que pasa ahora. Si miramos a nuestro alrededor, en nuestra propia vida, en nuestra ciudad, ¿quién está hoy, sentado al borde del camino, esperando que alguien, por fin, lo escuche?